Bien, y ahora la presentación, el PowerPoint. Muy bien, pido disculpas por no haber estado para el turno tarde la semana pasada y el turno mañana hoy. No sé si tenemos unos compañeros mexicanos aquí, pero yo salí de la Ciudad de México y yo fui a Coatzacoalcos y a Colmalcalco, donde tenemos estudiantes quienes están bien avanzados y quienes tienen grupos, y fui allá con el profesor Luis Acosta. Si no lo han tenido como profesor, seguro pronto van a tenerlo como profesor durante su tiempo de estudio con Academia Cristo. Y fui allá con el profesor Andrew también. Y agradezco mucho a los profesores que me apoyaron, que me colaboraron con las clases, y es un privilegio estar aquí con Voy a ustedes dormir. de Ay, estoy cansada. nuevo. ¿Ya viene tu marido? No está haciendo cola. Yo con no. Muy bien. Y creo que estamos listos, estamos grabando, tenemos aquí la presentación de PowerPoint y estamos en la lección 5 de nuestro curso, la Biblia, la obra del Salvador. Y ya estamos acercándonos a la crucifixión de nuestro Señor, y esta noche vamos a ver a Él sufriendo, ya sufriendo en Getsemaní. Vamos a ver a Jesús, racionarlo. Vamos a ver a él siendo detenido, arrestado, y el inicio del juicio contra él. Todo para cumplir con la profecía. Difícil para nosotros ver, difícil ver la falta de justicia, eh, pero fue parte del plan de Dios para darnos la salvación. Jesús siendo tratado como el peor pecador del mundo, como criminal en nuestro lugar, para que nosotros pues recibiéramos la justicia suya, su perfección, para que podamos estar en el cielo. La obra del Salvador, parte de la serie La Biblia, la lección 5. Y mientras estamos esta noche, mientras estamos hablando de Getsemaní y estos eventos en la vida y en el ministerio de nuestro Señor, vamos a tener una buena oportunidad para hablar sobre la oración. He mencionado que en otros cursos van a tocar estos temas más. Por ejemplo, hay un curso que se llama Las enseñanzas de Jesús, los sacramentos y la oración, y ahí van a ver qué es un sacramento, qué no es un sacramento, qué es la Santa Cena, qué es el bautismo, cuáles son las formas en que deberíamos orar, cómo podemos orar. Esta noche solo vamos a tocar ese tema un poquito. Ese es el plan ante nosotros, un poco sobre la oración y seguir viendo estos eventos en la obra de nuestro Salvador. Vamos a empezar con una oración y después entrar en materia y hacer nuestro estudio usando el método de las 4C. Vamos a orar. Oh Señor, tú debiste tener un gran temor por el sufrimiento, por lo que sabías que ibas a tener que pasar, pero lo hiciste voluntariamente por mí, por nosotros, por todo el mundo. Te pedimos que nos perdones cuando no estamos dispuestos a hacer lo que tú nos pides que hagamos, y que nos ayudes a apreciar todo lo que hiciste por nosotros y estar dispuesto a obedecerte en todo. Eso pedimos en tu nombre, Jesús. Pedimos tu bendición sobre nuestra clase, nuestro tiempo juntos. Ayúdanos a orar y ayúdanos a ver tu gran obra para con nosotros en tu palabra esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Ok, vamos a empezar con una mesa redonda, virtual por supuesto, hablando sobre cómo te gusta orar. Aquí no hay
Pues tal vez podría ser una respuesta equivocada, pero estamos entre amigos y espero que tengamos la confianza y para hablar sobre cómo nos gusta orar, cómo lo hacemos en la mañana, en la tarde, ambos, en el transporte, con la familia, cuáles son las cosas que vamos a incluir en la oración, cuál es su costumbre de orar y cómo te gusta orar. ¿Y quién quiere aportar al respecto? Y eso es como estamos captando la atención en nuestro estudio esta noche. Vamos a hablar un poco sobre la oración y después ver el texto Lucas 22. ¿Cómo te gusta orar? ¿O podrían alguien compartirnos su rutina? ¿Cómo ora? Sí, Idalis Shakira Calo, adelante. Y después vamos a dar la palabra a Julio Larenz. Adelante, Idalis. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Pues a mí realmente me gusta mucho cuando salgo en la mañana de mi casa a mi trabajo es prácticamente casi una hora de camino. Así que he cogido la costumbre de una vez me monto en mi vehículo y salgo de la casa, comienzo a orar, comienzo a hablar con el Señor como si, como obviamente se siente la presencia y sé que Dios está ahí, como que Dios está ahí sentado en el asiento de al lado y comienzo a orar y realmente es bien raro que no vaya todo el camino llorando. Porque realmente cuando uno se conecta en esa intimidad con el Señor, sea donde sea, la presencia del Señor se siente, ¿verdad? Y pues ahí en ese camino, pues voy sola, y puedo tener como esa intimidad y derramar mi corazón delante del Señor, decirle todo lo que siento, todo lo que pido, poner a mi familia en oración, mis hijos, mis nietos, todo el mundo. Y uso todo ese tiempo, a veces sin pensarlo ya, estoy casi llegando al trabajo y todavía no he terminado de orar. Y a lo mejor lo que empezó con 5 minutitos ya se convierte casi en la hora completa que voy de camino. Pero se siente y se siente bien lindo y poder sentir que Dios va conmigo en el camino. Así que ese creo que es la parte, ¿verdad? Diaria, eh, en las mañanas, cuando entrego mi corazón al Señor y derramo todo lo que tengo para pedirle en oración a Él. Excelente, Idali Shakira, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y a mí me gusta también aprovechar tiempo en el transporte, en el carro, para presentar peticiones ante nuestro Señor, para orar. Y también el profesor Luis Acosta, profesor de Academia Cristo, yo estaba viajando con él la semana pasada y este fin de semana y ayer y alquilamos un carro aquí en México. Y él tiene una muy buena costumbre. Cada vez que entramos en el carro para salir para algún lado, para ir a donde un estudiante, él siempre ofrece una oración. Entonces, es una muy buena práctica. Gracias, Idalis. Y Julio Larenz, ¿se pronuncia Larense? Larenz, ayúdenme, perdón, con la pronunciación de su nombre, Julio. Adelante. Se pronuncia Lawrence. Lorenz, perfecto. Lorenz, adelante o adelante, Julio Lorenz. Gracias, varón. Yo creo que a todos nos gusta orar, aunque no es fácil, pero las mayores bendiciones que yo recibo en oración es en la madrugada, es cuando uno, no sé, pero yo creo que es la hora perfecta para orar, de 12 a 3, 4, 5 de la mañana, es cuando más, mejor siento la presencia de Dios y me encanta orar a esa hora. Muy bien, muchas Amén. gracias. Oh, adelante, Julio. Muy bien. Guillermo León, Hello. adelante. Hola. Ah, ahora lo escuchamos. Perdón, Julio. ¿Algo más que agregar? Perdón. No, nada más. Muy bien. Damos la palabra a Guillermo León, adelante. Nada más, varón. Oh.
Muy bien, muy Muy bien. buenas noches. Bueno, yo tengo tres formas de orar o tres maneras. Una en la mañana, cuando me levanto, dándole gracias al Señor por la noche que pasó y por el nuevo día que llega. Gracias por permitirme abrir mis ojos, por darme la vida, por darme la oportunidad de seguir viviendo y respirando. De ahí ya pues de mi lugar de mi casa a mi trabajo yo salgo en moto. De ahí durante el trayecto que voy hacia el trabajo estoy orando, pero también le alterno con alabanza y adoraciones, y eso me lleva al quebrantamiento. Es una manera de orar también, durante el tiempo de mis labores también, y la otra ya es en en la noche, para darle gracias al Señor por el día y por la noche que llega, ya por haberme guardado y protegido durante todo el día, por haber estado conmigo, por no haberme dejado, por haberme librado de accidentes, por haberme llevado nuevamente al hogar. Esa es una de las maneras que yo. Muchas gracias, bendiciones. Muy bien, Guillermo León, excelente. Sí, pensando en sus comentarios y el aporte, el comentario de nuestro compañero Julio, yo pienso en algo que Martín Lutero dijo. Martín Lutero era sacerdote que quiso reformar la Iglesia Católica Romana hace 500 años. Es uno de los reformadores de la Iglesia, quien empezó la reforma protestante, uno de ellos, y él dijo, pues, no sabemos si de verdad es una quote, pero una citación, pero muchos han dicho que él dijo, yo tengo tanto que hacer que voy a pasar las primeras 3 horas en oración. Y aunque no sabemos con certeza si él de verdad dijo esto, sí sabemos que él escribió en uno de sus libros, es bueno hacer de la oración la primera tarea de la mañana y la última de la noche. Y es probable que él ah, dijera también la primera citación, que tengo tanto que hacer, necesito empezar la mañana en oración, hasta en horas de oración. Muy bien, gracias Guillermo León y Raimundo Muñoz. Adelante. Raimundo Muñoz y no lo escuchamos, el micrófono suyo está en... Ahora sí, adelante. Bueno, pues primeramente Dios lo bendiga a todos. Yo creo que la oración es algo especial para el creyente, aquel que cree en Dios. Es una forma de comunicarnos con Él. A mí me gusta orar, ¿verdad? De madrugada. Eh, Antes, pues lo hacía de una manera tal vez errónea, pero hace un año tuve una enfermedad, ¿verdad? Me dio la diabetes. Pesaba yo 100 kilos, logré pesar 34 kilos y yo clamaba al Señor, yo le pedía al Señor que restaurara mi vida, que me diera la oportunidad de ver a mi familia. Tengo 3 hijos y se me hizo una costumbre orar de madrugada. Yo sentía cómo el Señor me iba restaurando. Ahorita, gracias a Dios, ¿verdad? A través de la oración, Dios ha ido restaurando mi vida. Y creo que es una forma de suplicarle a ese creador, a ese Dios que nos ha dado tanto y que nosotros le hemos dado tan poquito, el- esa paz que te transmite a través de la comunicación con Él, a través de la oración, a través de esas peticiones que nosotros le hacemos y ver la respuesta de Él en nuestras vidas. Eh, pues gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Ahorita, después de pesar 34 kilos, ahora gracias a Dios peso 72 kilos, llegué a mi peso normal y es porque yo creo en la oración y creo que Dios ha tenido misericordia conmigo y me ha dado la oportunidad de estar un tiempo más en esta tierra
y no es para desperdiciarlo, sino para hablar de las grandezas que Él puede hacer, de las cosas maravillosas que Él puede hacer, si nosotros creemos en su palabra y no tanto creemos, sino la ponemos por obra, amados hermanos. Eso es lo que yo puedo compartir en esta tarde. Amén. Amén. Muchas gracias, Raimundo. Y qué bonito ver cómo el Señor, el gran médico de cuerpo y alma, ha trabajado en su vida. Y excelente, muchas gracias. Y como Él ha contestado oraciones, seguro todos nosotros podremos compartir experiencias en que el Señor contestó nuestras oraciones. Yo también puedo ver, a veces nos toca esperar y a veces Dios contesta de otra forma. A veces Dios responde diciendo, pues Mateo, tú quieres mucho esta cosa, pero yo sé, ya que soy Dios, que esta otra cosa es aún mejor. Pero a veces sí, a veces pedimos algo y Dios nos da exactamente lo que estamos pidiendo. Tenemos un Dios de misericordia, de compasión, de bondad. Vamos a dar la palabra a Roxana. Adelante, Roxana. Buenas noches, Buenas noches, adelante. bendiciones para todos. Pues, ¿verdad? Yo llegué a los pies de Cristo hace 8 meses, eh, angustiada, preocupada, con ansiedad, con depresión. O sea, era un estuche de monerías con tantas cosas, pero lo que más me preocupaba era que tengo una niña de 16 y un niño de 14. La niña a la edad de 12, 13 años, ella empezó a consumir drogas. Entonces a mí me empezaron a visitar unos hermanos y me invitaron a que yo buscara a Dios. Y, y yo empecé a buscar a Dios en la madrugada. Yo lo buscaba y yo le hablaba a Dios, pero yo sentía que mi oración no pasaba del techo de mi casa. Y hasta que en una madrugada, eh, pues yo ya no aguanté y yo le dije al Señor, Señor, yo te entrego a mi hija en tus manos, yo ya no puedo, ya no sé qué hacer, ya hice de todo y no puedo. Y le dije, te las pongo en tus manos. E incluso le dije, Señor, llévatela, recógela, porque yo no quiero que se pierdan las drogas, no quiero verla como muchos jóvenes andan en la calle. Y le dije, y si tú la recoges, te prometo, mi Señor, que no le voy a llorar y te voy a servir. Y yo lo empecé a buscar de madrugada en oración y a los 2 meses, mi hija, la gente que le vendía ya la venía a buscar hasta mi casa y a mí me daba mucho miedo. Y a los 2 meses, toda esa gente se empezó a apartar de ella. Se fueron, así como llegaron, así se fueron. Y mi hija me dijo, mamá, yo quiero ir contigo a la iglesia, yo quiero servirle a Dios. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios porque a pesar de que tenemos 8 meses en iglesia, este, los pastores le preguntaron a ella si quería pertenecer al grupo de la alabanza y hoy el hijo del pastor le enseña a tocar el bajo porque a ella siempre le ha gustado, este, siempre había tenido ese deseo de aprender a tocar un instrumento. Está aprendiendo a tocar el bajo para servirle al Señor. Yo estoy muy agradecida con Dios y, a mí me gusta buscarlo, a base de esto, a mí me gusta buscarlo mucho en la madrugada a Dios. Muy bien, Roxana, muchas gracias. Y lo que usted compartió con nosotros es algo importante porque si soy honesto, muchas veces en mis oraciones estoy pensando en mis necesidades, lo que yo necesito, mi salud, eh, mi situación.
Eh, y usted nos da un gran ejemplo de recordarles a otras personas, incluir a otras personas en sus peticiones, estar pensando en los hijos. Y todos nosotros podríamos aprender de eso o seguir, por lo menos seguir poniendo en práctica eso ok, voy a orar por mi vecino, por mi mamá, por mi amigo, hasta por mi enemigo. Muchas gracias. Vamos a usar lo que hemos compartido para hacer la transición de nuestro estudio para hoy. Tenemos el texto Lucas 22 39 a 72. Un voluntario, por favor, para que lea toda la historia para nosotros, Lucas 22 39 a 72. Y después vamos a usar nuestras preguntas de considerar para estudiar el texto, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál es el problema, etcétera. Y luego las preguntas de consolidar, cuál es el pecado, dónde vemos el amor de Dios para aplicar la historia a nuestras vidas. Y después vamos a tocar otro tema, vamos a ver un poco la diferencia entre Judas y Pedro, porque durante los eventos de lo que llamamos la Semana Santa, vemos a los dos caer en pecado grave, pero como ellos respondieron es muy diferente. Vamos a aprovechar un poco de tiempo esta noche para hablar al respecto, pero un voluntario para que nos eh, cuente el texto. Sí, Roger Giovanni Yo Martínez. Adelante, gracias. ah, voy a levantarme porque no miro desde aquí. Estoy retirado Ah, de la luz. sí, Ok, muy aquí bien. dice. Lucas 22 es verdad, pero Lucas. ¿Me escucha, hermano? Sí, sí, lo escuchamos bien. Sí, Lucas 22, Lucas, empezando Lucas con 22. 39 hasta el 72. Ok, ok. 39, 39 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Y salí, ok. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo con, confortándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos y los halló durmiendo de tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él, los que había de ser, le dijeron: Señor, heriremos a cuchillo. Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. ¿Hasta cuál me dijo? Sí, sí, y continúe hasta 53, por favor. Ok, ok. Entonces respondiendo Jesús dijo: dejad hasta aquí. Y tocando su oreja,
le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes, los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, como al ladrón habéis salido con espada y con palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Palabra de Dios. Palabra de Dios, muy bien. Y también vamos a considerar, vamos en nuestro estudio, vamos a incluir a 54 a 62 también. A ver si vamos a continuar con las preguntas. Muchas gracias, Roger Giovanni. Y la primera pregunta que tenemos viendo todo lo que Roger leyó para nosotros y también lo que leyeron para tarea y lo que vieron en el video, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos aquí varios, ¿cierto? Sí, secretario o secretaria de Educación, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas noches, adelante. Sí, ahí vemos los personajes que está Jesús, los discípulos, el ángel, la turba que decía que era la gente que venía, Judas, sacerdotes, jefe de la guardia, los ancianos, la criada, que al último es la que identifica a Pedro, y, y el gallo, al último. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Así son, estos son los personajes de la historia. Nosotros tenemos esta historia también en Juan, en Marcos y en Mateo. Y cada uno, como hablamos en las clases anteriores, cada uno está contando la misma historia. Y en cada uno tenemos, pues, no solo tenemos cada versión es la palabra de Dios, pero estamos viendo este evento desde perspectivas diferentes y escuchamos, por ejemplo, aquí escuchamos mucho sobre Pedro, pero en la versión de Juan escuchamos acerca de un discípulo que hasta tenía algunas conexiones con los jefes de la guardia y los siervos que estaban trabajando en la casa del sumo sacerdote. Podríamos deducir que tal vez fuera el discípulo Juan, pero sí, estos son los personajes que tenemos. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Sí, Guillermo León desea aportar. Adelante. Sí, buenas noches. Ahí encontramos las espadas, los palos, eh, no veo más. Ah, el monte donde Jesús, el monte Getsemaní, y no veo más. Sí, muy bien. Sí, Ah, la copa, copa, correcto, muy bien, la la copa. copa. Sí, y es interesante cómo a veces nuestro Dios en los tiempos bíblicos usaba algunas cosas como símbolos. Y la copa aquí es como un símbolo de sufrimiento, como yo necesito tomar esta copa de sufrimiento. Hoy en día nosotros tenemos otra copa que no es solamente símbolo sobre algo real en que tenemos el perdón de los pecados, el nuevo pacto, la copa de la Santa Cena, pero aquí la copa se refiere a este sufrimiento que le esperaba a Jesús. Los palos, el gallo, la fogata, ahí muchas gracias. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Creo que Guillermo ya nos contó un poco qué ocurrió. Sí, secretario de Educación, adelante.
En el monte, dice, Monte de los Olivos. En el Monte de Olivos. Muy bien, Los sí, Monte Olivos. de Olivos y entonces Getsemaní y luego la casa del sumo sacerdote, donde los soldados lo llevaron para empezar el juicio. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió? María Fernanda, creo que levantó la mano para la última pregunta. Buenas noches, hermanos. Sí, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? sí, estoy un poco con problemas con la cámara, pero aquí estoy. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuándo ocurrió? Sería después de la última cena, en la noche, poco antes de la crucifixión de Jesús, sería parte de los eventos del Jueves Santo. Exactamente. Sí, el jueves, la noche en que Jesús fue traicionado, después de la cena de la Pascua, como María dijo, la noche antes de la muerte de Jesús. ¿Y cuál es el problema? Pues más bien, ¿cuáles son los problemas que tenemos aquí en esta historia? Dailies, adelante. Tenemos el Judas entrega a Jesús a los soldados y Jesús es arrestado injustamente. ¿Cómo se resuelve? ¿La soluciona? Sí, háblenos. Sí, sí, se soluciona algunos, sí, Sí, sí. Jesús se soluciona porque Jesús se somete voluntariamente a la voluntad de Dios, mostrando obediencia y confianza en el Padre. También tenemos la falta de apoyo, vigilancia, que muestra, sí, los discípulos se quedan dormidos. Y mientras Jesús ora, ahí muestran la falta de apoyo, la debilidad del ser humano. Y la solución es que Jesús los despierta y les enseña la importancia de la oración y la vigilancia espiritual. También vemos que Pedro le corta la oreja a un soldado y la reacción es una reacción impulsiva, violenta ante la injusticia. Y se soluciona que Jesús sana al siervo herido. También vemos que Pedro niega a Jesús 3 veces. Ahí vemos el miedo, la falta de fe ante la presión social. Se soluciona aunque ocurre la negación. Posteriormente Pedro se arrepiente. Esas son las que yo tengo. Excelente, Delis, muchas gracias. Sí, vemos muchos problemas aquí. La angustia al extremo de Jesús. Él pasaba toda la semana predicando, enseñando. Si nosotros pasaríamos una semana en la iglesia, tal vez dando un taller, predicando, enseñando, dirigiendo clases y por fin llega pues el último día de la semana, vamos a estar bien cansados. Y aquí Jesús, pues, él pasaba los días de la Semana Santa enseñando. De hecho, muchas de las enseñanzas que tenemos en los evangelios, por ejemplo, y los discursos que tenemos de Jesús en el Evangelio de Juan, eh, vienen de la Semana Santa. Entonces, Jesús está angustiado al extremo. Vienen para arrestar a Jesús injustamente. Judas lo va a traicionar. Los discípulos no pueden mantenerse despiertos, no pueden mantenerse en la oración. Pedro sí saca la espada y hace daño a uno de los soldados y Jesús sanó este soldado. Me pregunto si, pues, si Jesús no hubiera sanado al soldado, probablemente los otros soldados habrían detenido también a Pedro, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a este señor.
y es increíble que Jesús aquí está haciendo un milagro, sanando a este soldado milagrosamente, curando su oído y todavía lo detienen y lo llevan para un juicio injusto. Así podemos ver el odio para Jesús por la parte de sus enemigos. Podemos, y enseguida vamos a hablar del pecado que podemos ver en la historia y podemos pensar en también, como nosotros, tenemos problemas parecidos en nuestra vida hoy en día, pero gracias también por hablarnos de las soluciones, Delis. Jesús ora a su Padre y Él está dispuesto a soportar este sufrimiento. Él quiere hacer la voluntad del Padre. Un ángel lo fortalece en este momento. Jesús permite que lo arresten. Pedro niega a Jesús pensando en la última parte de la historia que tenemos, tal como Jesús le había dicho, pero vamos a ver que más tarde en nuestro curso, y ya ustedes ya saben la última parte de la historia, que Pedro es perdonado por Jesús y forma de nuevo parte del equipo de Jesús, a pesar de que negó a conocerlo. Gracias a todos y ahora vamos a consolidar la historia. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál título pondríamos? A veces mi esposa y yo teníamos, es algo que nos gusta hacer para estudiar la palabra de Dios. Tenemos la práctica de leer un capítulo y tratar en como 8 palabras de resumir el capítulo. Y si nosotros solamente tenemos 8 palabras para todo un capítulo, nos toca pensar en, ok, ¿cuál es el punto principal? Marcos Ríos de Honduras, adelante con el punto principal de la historia. Buenas noches, Dios me lo bendiga. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos Bien. claramente. Sí. Para mí, el tema importante que Jesús quiere resaltar aquí es el tema de la oración, que es la que nos va a servir para poder hacerle frente a cualquier tentación que se nos haga presente en nuestra vida cristiana. Para mí esa es la parte fundamental. Muy bien, muchas gracias. Y secretario de Educación. Compañeros ahí. Muy Sí, bien. buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hay un poco de eco, perdón. Sí, Ahora ahí, sí, ¿me mejor. escucha, pastor? Ahora sí, ahora sí. El punto principal en lo que es primero es la oración, porque es como dijo este hermano, es un punto principal de que, bueno, ante un momento crucial de nuestra vida de dificultad, debemos orar, pero también la traición. Porque lo que se manifiesta en el capítulo es la traición hacia Jesús de Judas, ¿sí? De cómo fue traicionado. Y bueno, y también manifiesta el capítulo de que cuando a él lo van a apresar, justamente lo hicieron de noche, no de día, en la oscuridad. Yo creo que esto manifiesta también lo que es las tinieblas, lo que las cosas que se hacen ocultas, porque podría haber sido apresado de día, pero de pronto todo un pueblo quizás se levantaba en contra, entonces hicieron de apresarlo de noche. Y bueno, creo que la traición hacia Jesús fue de alguien cercano, no fue de alguien extraño, no fue justamente estaba, obviamente que ya estaba destinado a que esto iba a pasar. Esto, como él dijo, si puede pasar esta copa de mí, pero era el propósito de Dios, su Padre. Se tenía que cumplir la palabra. Tristemente, Judas estaba acá como era el instrumento para que esto se cumpliera. Gracias, muchas gracias. Sí, vemos también, sí, como ustedes están mencionando, es esta interacción entre Jesús, Dios Hijo, y el Padre, Dios Padre, y cómo Jesús se somete a la voluntad del Padre para el bien de nosotros, y ahí siendo arrestado y también abandonado por sus discípulos. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia
y confieso en mi vida. ¿Qué pecado? Carlos Glauser, adelante. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Bueno, quería ver que hay tres puntos importantes, que es la oración, que se quedan dormidos. Segundo, la negación de Pedro, que él ya lo sabía, que le dice que la tercera vez canta un gallo. Y lo que hace Judas, que es parte de lo que estaba, de lo que tenía que pasar, para que pasara, para que llegara a verse lo que dio Dios para nosotros, para ser salvos. Porque sin la muerte de Jesucristo, nadie tendría gracia. Tenemos que recordar que gracias a la muerte de Jesucristo tenemos gracia al reino, solamente con arrepentirnos. Lo otro, quería cortar otra cosa, que a Judas se le dieron 30 piezas de plata, ¿ya? Esas 30 piezas de plata después fueron botadas por Judas, porque quiso arrepentirse y entregarlas. Y los fariseos compraron un campo que se llamaba Campo de Sangre, en el cual sepultaron a todos los que no eran un cementerio no de israelitas, de gentiles, que está hasta el día de hoy, todavía está en Israel, Campo de Sangre. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y veo un compañero que tiene para su nombre aquí en el Zoom, dice iPhone, el iPhone. Si desea aportar. Buenas noches, que Dios le bendiga. Si usted preguntó, es María, no sé por qué salió así como No, iPhone. perfecto, María. Perfecto, no hay problema. Sí, Que Dios adelante, le María. bendiga. Igualmente. Usted preguntó qué pecado veo, confieso en mi vida. Yo diría que la falta de oración, muchas veces, pues a veces nos descuidamos. También yo diría que temer al rechazo o al sufrimiento más que obedecer a Dios, negar a Cristo con mis palabras o acciones por miedo o vergüenza, que prácticamente estas tres cosas pasaron con los discípulos. Eso también muchas veces nos pasa a nosotros y es un pecado. Esa es mi aportación. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Sí, la falta de oración en todo momento, la falta de oración en la hora de tentación. Aquí tenemos un buen ejemplo de cuál es una de las herramientas que tenemos en medio de la tentación, la oración. Y también que como tener miedo de ser identificado como seguidor de Cristo, ¿cierto? Es bastante fácil si estamos hoy regresando del aeropuerto. El profesor Luis Costa y el profesor Andrew y yo llegamos a México y tomamos un taxi a mi departamento y el taxista era pastor. Entonces es súper fácil hablar con él acerca de Jesús, ¿cierto? Pero a veces puede ser un poco más difícil hablar sobre la fe que tenemos. No a veces el Señor nos fortalece, nos da valentía, pero para la naturaleza humana a veces puede ser difícil compartir nuestra fe, reconocer a Cristo delante de otras personas. Y Blanca Eva Álvarez, pues desde la Ciudad de México, compañera aquí, vecina, adelante Blanca. Blanca está aprendiendo el micrófono, creo, ¿cierto? Para que ahora sí, perfecto. La ¿Me escucha? escuchamos. Sí, sí. Lo que veo aquí como pecado en mi vida y todo esto es cuando a veces queremos orar, pero tenemos esa pereza, ¿no? En este caso, los apóstoles se durmieron por el cansancio y a veces nos llega a pasar eso, que nosotros, así que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, en ese aspecto yo lo veo como un pecado para mi vida también. A mí me suele suceder que a veces estoy tan cansada que no quiero orar. Quiero, pero no me domina, no toda la carne, ¿no? Ese es el pecado, dice la palabra, que tenemos que orar y velar todo el tiempo. Tenemos que estar en oración, velando y orando, estar siempre prestos, ¿no? En la oración y estar en la comunión con el Señor. Eso es lo que yo veo en mi vida. También veo la traición,
el que negó Pedro a Jesús, todos esos pecados. A veces nosotros, porque no queremos que la gente sepa que somos cristianos, porque, y más en estos tiempos que nos ven mal a los cristianos, nos juzgan, nos critican. Yo en mi caso, en mi trabajo, hasta con mi misma familia me rechazan por esto, ¿no? Entonces a veces queremos esconderlo, queremos ser cristianos de la secreta. Y lo que debemos de hacer es seguir compartiendo y aunque nos digan que somos aleluyas, que somos hermanitos, seguir siempre y aunque nos digan lo que nos digan, no tenemos que avergonzarnos del Señor, porque en la palabra dice que si nosotros confesamos al Señor, si nosotros nos avergonzamos, Dios se va a avergonzar delante del Padre por nosotros. O sea, tenemos que estar siempre en comunión y tenemos que expresarlo y darlo a entender a los demás. Pero cierto, en este tiempo es muy complicado a veces, ¿no? No sabemos cómo tocar el tema con ciertas personas porque se ofenden, se sienten mal, se sienten juzgados y criticados. Entonces, a veces ese es como un pecado también, ¿no? Porque Dios no quiere que nosotros hagamos ese tipo de cosas. Entonces, yo veo esos pecados en mi vida y lo confieso realmente. Gracias. Muy bien, gracias a usted y gracias por compartir. Y sí, todos nosotros podemos relacionarnos con esto, que la naturaleza humana, el viejo Adán que tenemos, se puede poner flojo en cuanto a la oración, eh, luchando contra la tentación. Muy bien. Y ahora, ya que hemos visto a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios para examinarnos, y ahora vamos a buscar consuelo en la palabra de Dios, ver que sí, somos perdonados, que tenemos un Dios que nos ama. Entonces, la próxima pregunta es, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Marcos Ríos, adelante, Marcos Ríos. Sí, buenas noches. En primer lugar, bueno, voy a mencionar uno para dejarle a los demás hermanos algo otro. ¿Verdad? ¿Dónde veo yo el amor de Dios hacia mí? En primer lugar, lo veo en el momento cuando Pedro le corta la oreja al soldado y Jesús con tierno amor toma ese pedazo de oreja que ha caído al suelo, lo limpia y se lo vuelve a poner en su lugar y es sanado en ese momento. Entonces ahí vemos el amor de Dios hacia nosotros. Sí, exactamente, Marcos. En el momento de ser detenido, y Jesús sabe que está rumbo a sufrir la muerte para el pecado de todo el mundo, hasta es ser abandonado por Dios en la cruz. Él está pensando en la necesidad de alguien que llamaríamos un enemigo para nosotros. Él está pensando en la necesidad de este soldado que está ahí, pensando en las necesidades de los demás. Muy bien. Y Dailies, adelante. Yo tengo Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando él dice, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí yo la veo un amor perfecto de Dios, de Jesús hacia toda la humanidad, porque Él está dispuesto a sufrir y a obedecer al Padre para cumplir el plan de salvación por nosotros. Está dispuesto a dar su vida por toda la humanidad. Así es. Sí, sí, o siga, siga. Sí, señor, ya. Sí, no, aceptó incondicionalmente la voluntad de Dios para el bien de todas las personas, de todos los tiempos, de todos los lugares. Así es. Gracias, Dailies. Y Carlos Glauser, adelante, Carlos. Estaba leyendo yo en el capítulo, versículo 49. A ver. No, no el 49. El 48. Dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Imagínense nosotros cuando alguien que lo entregue, que lo juzgue, hoy en día nosotros nos soportamos a alguien que lo corrija, que retamos, no, nunca vamos a decir eso a alguien menos que lo esté entregando. O sea, el amor de Dios muy grande que está haciendo a un enemigo, nunca le vamos a responder bien. Cuando tenemos un alegato, una pelea hoy en día, nunca vamos a responder así, como hizo. Sí, gracias, Carlos. Y gracias, Dailies, y gracias, Carlos,
también Marcos, por mencionar versículos específicos que vemos aquí. Y aquí en el versículo 48, Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre y vemos que nuestro Señor está dándole una oportunidad más, una oportunidad para arrepentirse, una oportunidad para no hacerlo o por lo menos para pedir perdón. Y que Él está siendo compasivo con él, el que lo está traicionando y para nosotros, pues casi imposible para la naturaleza humana. Sí posible con la ayuda de Dios, pero imposible por mi cuenta ser tan paciente así. Muy bien, y María Fernanda, adelante, pensando en el amor de Dios que tenemos aquí. Sí, efectivamente, complementando algo que también me gustó lo que dijo Delis, yo veo el amor en su máximo esplendor porque a veces la voluntad de Dios no se comprende al instante. Nosotros a veces estamos orando, estamos pidiendo, pero viendo desde una perspectiva humana, ¿no? No tenemos todo el panorama, pero cuando confiamos y creemos que Él ve todo lo que nosotros no vemos, nosotros podemos descansar en que todo lo que Él va a ser perfecto y va a tener un propósito mayor. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, podemos tener esa paz natural. Pero cuando nos aferramos a que yo quiero esto, a veces Dios tiene planes mucho mejores para nosotros. Entonces, esa parte de que Dios me ama y si me dice no en este momento es porque tiene algo mucho mejor para mí. Y a mí me gusta un versículo de Romanos 8:28 que dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces confiar, entregarme completamente a Él porque yo sé que los planes de Él y su amor son mucho más poderosos y la omnipotencia de Él y la omnisciencia de Dios van a cubrir todo lo que mi mente o mi corazón humano jamás van a poder lograr. Muchas gracias. Y eso también es importante. Es importante conectar lo que usted está diciendo con la oración, que a veces Él sabe que algo es aún mejor para nosotros. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica en su palabra? ¿Qué queremos poner en práctica esta semana, esta noche, pensando en esta historia que tenemos? Yes, sí, Guillermo León, adelante. A ver, pastor, creo que hay algo que han tocado y, y la hermana anterior en el versículo del 41 acerca de la oración que hizo Jesús, donde le sujetó la voluntad de él al Padre. Dijo que si hiciera la voluntad del Padre, no la de él. Creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer es entregarle a Dios nuestra voluntad para poder hacer la voluntad de Él. Porque si no entregamos nuestra voluntad, yo lo llamo, mi voluntad es el libre albedrío que el Señor nos dio a nosotros, que no nos los va a quitar si no se lo entregamos. Entonces, entregarle nuestra voluntad es entregarle el libre albedrío. Y creo que algo que nos ayuda y que a Jesús también nos da el ejemplo aquí cuando dice que aunque el ángel vino a, a consolarlo, él aumentó más fuerte su oración. Entonces, allí en este momento es a orar con más fervor, con más ahínco, sabiendo de que también tenemos ángeles a nuestro favor que también nos están fortaleciendo, ¿cierto? Y es pedirle a Dios eso de que podamos hacer la voluntad de Él, más no la nuestra. Eh, y si comparamos este mensaje, esta cita bíblica acá, con lo que Pablo dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, aquí el Señor sujetó la carne y le dio prioridad al espíritu que había en él, a cumplir la voluntad del Señor y no su propia voluntad. Sujetó la carne y algo que tenemos que hacer nosotros es o pedirle al Señor es que nuestra carne obedezca a nuestro espíritu.
obedezca a nuestra alma, sino que nuestra alma y nuestro espíritu le obedezca a nuestro cuerpo. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Y pensando en el espíritu, yo vi en el chat que un compañero, creo que Roger, dijo un espíritu de oración, que estemos constante en la oración. Roger Giovanni, ¿desea agregar aún más pensando en lo que puso en el chat? Oh, no, perdón, no, perdón, Radio Giovanni acaba de compartirnos, fue Julio, Laurens, adelante, Julio. Julio puso espíritu de oración. A ver, ¿quiénes tienen la mano levantada? Blanca Eva, adelante, Blanca. A ver. Sí, bueno, lo que yo le pediría a Dios es que me ayude a perseverar, a ser perseverante en la oración, a continuar en su obediencia, en su palabra, porque a veces nosotros con nuestras propias fuerzas humanas no podemos, pero pedirle a Dios que con su Espíritu Santo me ayude a perseverar en la oración, porque yo puedo decir, me puedo poner un propósito, no voy a dejar de orar, me voy a levantar a tal hora, voy a orar tanto tiempo, y puede pasar que 2, 3 días y de repente como que menguamos, ¿no? Entonces, perseverar, eso, pedirle a Dios, estar ahí, que me dé fuerza, que me dé entendimiento para poder seguir y continuar en la oración y para poder continuar en su obra, ¿no? Y cómo poner en práctica en su palabra pues todo lo que viene en la palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo al final que dice Jesús que ir y predicar el evangelio, la gran comisión, y predicar el evangelio a toda criatura. Y a pesar de que mucha gente rechace, va a haber gente que sí va a querer escuchar y que me ayuda a poner en práctica lo poco, mucho que yo estoy aprendiendo y del conocimiento que Dios me está dando a través de su palabra. Eso es lo que yo le pediría a Dios, que me ayude a permanecer fiel y a ser perseverante. Gracias. Muy bien, sí, que Dios nos ayude a perseverar y estar constantes en la oración. Muy bien, vamos a hablar ahora, vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar un poco sobre la diferencia entre Judas y Pedro. Como están viendo, siempre tenemos nuestro estudio usando el método de las 4C y también nos toca siempre agregar como otro tema para nuestra consideración. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Judas, como ustedes saben, traicionó a Jesús. Pedro negó a conocer a Jesús. Incluso cuando él había prometido a Jesús, nunca, hasta la cárcel, hasta la muerte, nunca voy a negarte, siempre voy a estar ahí a tu lado, Señor. Y el mismo día, él negó a conocer a Cristo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Sabemos que los dos, ambos son pecadores, ambos pecaron. Entonces sabemos las similitudes, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y a ver, tenemos de La Paz, hermano, ¿qué dice de La Paz? ¿Iba a aportar? Yo, no, muy bien. Veo la mano de María Fernanda, adelante, pensando en la diferencia entre Judas y Pedro. Sí, la diferencia que yo veo es que Judas nunca lo vio como Dios. Él solo pensó que era una persona muy sabia, que era un maestro, por eso lo llama maestro. Mientras que Pedro sí lo vio como Dios encarnado aquí y que él entendió su verdadera misión. Y por eso se siente tan mal de haber fallado a su Dios. Vemos que Judas, él como todo el pueblo judío, querían a ese Mesías, buscaban, malinterpretaron las escrituras y Judas pensó que era un rey que venía a salvarlos de los romanos, que venía con poder, que venía con quizás riquezas, y
Y esa era la idea de Judas, ¿no? De que Jesús venía a liberarlos de esa opresión romana, pero no pudo entender que vino a romper todo el pecado, todas las cadenas y liberarnos realmente, pero espiritualmente. Entonces Judas nunca lo vio como Dios, solo como una persona que tenía su sabiduría, su inteligencia, pero no como un verdadero Dios, a diferencia de Pedro, que sí lo entendió. Gracias, María. Y yo no sabemos si Judas negó la divinidad de Jesús. Puede ser, puede ser. También puede ser que, pues, que él simplemente estaba pensando más en la plata, más en sus necesidades, que estaba tan débil, que aunque presenció los milagros y escuchó las enseñanzas de Jesús, él amaba más a sí mismo que a su Señor. O puede ser que negó la divinidad de Jesús, pero sí vemos, como usted dijo, vemos que Pedro confió en Jesús como su Salvador. Y igual, pensando en, como usted dijo, Judas no reconoció el perdón que tenía en Jesús. Entonces, Judas no vio a Jesús como fuente de la salvación, como fuente de perdón. Él pensaba, estoy arruinado. Eh, Pedro también pensé, ¿qué hice? Ay, ¿cómo pude yo haber hecho tal cosa? Pero la diferencia es arrepentimiento en fe. Pedro confió en Jesús para el perdón. Ambos pecaron. Uno es más grave que el otro y la respuesta es que no, ambos son pecados. Igual como cometer asesino con pistola o cometer asesino en el corazón, ambos son pecados. Llevan diferentes consecuencias aquí en este mundo, pero ambos son pecados que merecen la ira de Dios. Judas traicionó al Señor, amó el dinero, pero lo negó. Los dos son pecados que merecen la muerte eterna. Y los dos reconocieron su pecado. Judas dice, he pecado al entrar sangre inocente. Pedro salió llorando. Entonces, se puede decir que los dos sintieron remordimiento, pero la diferencia es el arrepentimiento y no tenemos tiempo para profundizarnos totalmente en qué es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es más que simplemente sentir tristeza. Es más que simplemente decir, ay, he metido la pata. El arrepentimiento también incluye confianza en el perdón que Cristo ganó. Judas no tuvo fe, se mató, eh, pero Pedro vemos que se arrepintió y Jesús lo restauró y llegó a ser columna de la iglesia. Otros comentarios aquí pensando en esta diferencia. Yo creo que para nosotros nos da consuelo ver que pues Pedro negó a conocer a Cristo y llegó a ser discípulo de nuevo. Vemos en el ministerio de Pedro que no fue un ministerio perfecto y por eso él tenía hermanos en la fe para corregirlo también. Tenemos un curso que se llama la Iglesia Cristiana en que van a estudiar ustedes el libro de Hechos y van a tocar estos temas. Era pecador, pero también era pecador perdonado, santo a la vista de Dios, porque él llevaba sobre sí mismo la justicia de Jesús por medio de la fe. Sí, veo la mano de Guillermo y también de Carlos. Adelante, Guillermo. Sí, pastor, vea, yo veo, aunque hay dos pecados, el pecado de Judas, el pecado de Pedro, hay una diferencia. La Biblia dice que cuando Jesús en uno de los evangelios le dice a Judas que lo que tengas que hacer, hazlo ahora, dice la Biblia que Satanás entró a Judas.
Y entonces ya el diablo se había metido en Judas. En Pedro, Jesús le dice a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandear. Hay una diferencia. A Pedro, Satanás lo pide para zarandearlo, o sea, para probar la fe de Pedro. Pero a Judas, Satanás se le mete a él. Por eso, aunque Judas reconoce de que vendió al Hijo de Dios, él no puede arrepentirse. O sea, no hay un arrepentimiento sincero en la vida de Judas. Pero en Pedro sí hay un arrepentimiento sincero. Él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo reconoció. Tú eres el Hijo de Dios. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Entonces hay una diferencia, aunque los dos son pecados, hay una diferencia de uno hacia el otro. Ese es mi aporte. Gracias por el aporte, Guillermo. Y sí, quiero enfatizar, reiterar lo que usted nos dijo, que uno fue arrepentido sinceramente y este arrepentimiento sincero incluye la confianza en Jesús. Es confiar, es que sí, lamento mi pecado, sí, voy a cambiar, no quiero volver a esta misma situación, a este mismo pecado. Reconozco las consecuencias que merezco, reconozco el daño que he causado, quiero tratar de mejorar lo que puedo, arreglar lo que puedo, pero también confío en Jesús para el perdón que necesito y que tengo en Él. Gracias, Guillermo y Carlos. Adelante, Carlos Glauser. Buenas noches, pastor. Mire, tengo aquí dos cosas. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya. Que Judas tuvo un remordimiento, ya no buscó el perdón y su desesperación hizo que se quitara la vida. Y Pedro fue un arrepentimiento genuino y lloró amargadamente. Aquí tengo el pecado de Judas fue la traición, el pecado de Pedro fue la negación. La motivación del pecado, uno fue de Judas fue la codicia y por Pedro fue el temor. La reacción, remordimiento sin arrepentimiento, Judas, y de Pedro, arrepentimiento verdadero. El final, desesperación y suicidio, perdón y restauración. La elección, el remordimiento sin fe lleva a la muerte espiritual. El arrepentimiento sincero trae perdón y nueva vida. Eso sería bastante. Gracias, Carlos, gracias. Y eso es para nosotros, para que tomemos en cuenta. El arrepentimiento incluye la confianza en Jesús, que sí queremos lamentar nuestro pecado, queremos tratar de arreglar lo que podemos, queremos estar tristes por lo que hemos hecho, pero también el arrepentimiento es fe en Jesús y en el perdón que Él ganó para nosotros. Sí, nuestros compañeros ahí con el nombre SEC de educación. Sí, una de las cosas a destacar es que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Judas evidentemente no le conoció a Jesús por cuanto no se arrepintió, directamente no creyó en el perdón de los pecados. Algo que Pedro sí creyó en Jesús y sabía que por su amor podía perdonarlo. Judas nunca, realmente creo yo, le conoció a Jesús, porque el amor de Jesús era grande y yo creo que si él se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera perdonado. No hay nada que nos separe del Señor si realmente nos arrepentimos. Y el arrepentimiento significa un cambio de actitud, cosa que el remordimiento no, porque el remordimiento es pasajero. Es algo que me siento mal en el momento, pero vuelvo a cometer lo mismo. Se pasa. El arrepentimiento es algo diferente porque uno debe cambiar la actitud. Muchas gracias. Sí, y eso es bueno pensar también. Usted nos ayuda a pensar en una aplicación para nosotros hoy en día. Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros hermanos? Y si alguien comete un pecado grave, ¿significa que nunca era cristiano o significa que fue cristiano que cayó
Y vemos en las escrituras muchos ejemplos de personas que eran creyentes, pero que cayó. Tal vez que perdieron la fe o que alejaron que se alejaron por un tiempo y gracias a Dios volvieron. Judas, no sabemos, tal vez tenía fe y la perdió, tal vez nunca tenía fe. Lo que sí sabemos es que él tuvo todas las oportunidades para ser purificado por la verdad y para ser útil en la obra del Señor, pero en cambio se convirtió en siervo de Satanás. Y Jesús le dio muchas oportunidades para arrepentirse, hasta en la historia que estudiamos esta noche. Eh, pero Judas renunció a su privilegio eh, y de formar parte del equipo de Jesús. Para nosotros eso nos ayuda a ver la importancia de estar en la palabra, de estar en la oración, de estar firmes en la fe, de utilizar los medios de gracia que tenemos, es decir, el Evangelio en la palabra, en los sacramentos, en la Santa Cena, para que el Espíritu Santo siempre esté fortaleciendo nuestra fe. Y en los momentos en que caemos, en nuestros momentos de pecado, que cambiamos de dirección, como nuestra compañera nos dijo, que el arrepentimiento también significa como cambiar, ok, estuve yendo para allá, voy a cambiar y regresar otra dirección, hacer como un giro 180 en una nueva dirección, también confiando en el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias a ustedes por el tiempo que me prestaron esta noche. Muchas gracias por la participación. El jueves de esta semana vamos a ver los eventos que siguieron, los eventos que siguieron después de la historia que estudiamos esta noche. Antes de la muerte de Jesús, vamos a ver su crucifixión, él siendo condenado a la muerte, y entonces su muerte y su resurrección. Como siempre, voy a subir la tarea, las grabaciones y después la tarea, y nos vemos con él. Ya no estoy viajando, entonces voy a estar ahí para la clase en la mañana, para clase en la tarde, si Dios lo permite, este jueves. Vamos a cerrar con una oración. Dios, al ver nuestra vida, nosotros reconocemos que tú nos das muchas oportunidades para acercarnos a ti en arrepentimiento. Te damos gracias por estas oportunidades y este tiempo de gracia que nos está dando. Ayúdanos a siempre reconocer nuestro pecado y confesarlo y también encontrar en tu Hijo el perdón que necesitamos, la redención que tenemos gracias a su obra redentora. Ayúdanos como resultado de estar firmes y persistentes en la oración, usándola como una oportunidad para hablar directamente contigo y también para estar firmes en medio de la tentación. Ayúdanos también a incluir en nuestras oraciones peticiones para otras personas, para tu iglesia, para nuestros hermanos y hermanas, para los que aún no están parte de esta familia cristiana, para nuestros seres queridos, para nuestros enemigos. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mil bendiciones, Dios les guarde. Les Hasta Igualmente. mañana, bendiciones para Una todos, feliz Dios noche. los bendiga. Buenas Igualmente, noches. muchas gracias, bendiciones, que todos descansen muy bien. Bendiciones, buenas Dios los noches. bendiga. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Igualmente, que Bye. todos descansen muy bien. Gracias, pastor. Bendiciones. Igualmente, gracias. Bendiciones, pastor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.